a los cineastas españoles que murieron sin conseguir una industria cinematográfica con verdadera continuidad y a los jóvenes sucesores en lucha por el mismo fin. Jaén, Andalucía, comienzos del siglo XX. Un ingeniero militar retirado, antiguo combatiente en Cuba, y su esposa, Antonina Maroto, se acaban de instalar en esa provincia andaluza. Raúl García viene como gerente de una central eléctrica. Paradójico. Él, que estuvo a punto de morir por un rayo en Santiago de Cuba. El 14 de diciembre de 1903, en el número 10 de la calle Maestra Alta, viene al mundo el segundo hijo del matrimonio, Eduardo. Desde muy pequeño le entusiasma construir teatritos de papel que pinta con almagra y negro de humo o anilina verde. Las tijeras perfilan animales, casas y personajes que, sujetos a una varilla de alambre, sirven para interpretar, junto a sus amigos, pequeñas comedias o fragmentos de La Fierecilla Domada, El Rey Cruel o La Cenicienta. Los contratos del padre, que duraban 3 o 4 años, obligan a continuos traslados. Barcelona, Jaén, La Carolina, Málaga, Talavera y por fin Madrid. Pues aquí en Madrid me iba a un cine a otro todos los domingos, que era cuando podíamos ir al cine, y me iba al Ideal, del Ideal pasaba a España, de esos 2 días yo me veía 3 o 4 sesiones. A Buster Keaton, de toda esa gente, luego de La Máscara de los Dientes Blancos, que era extraordinaria. Yo veía mucho cine. Tendría yo entonces 14 años. Esta afición le lleva a colaborar con una modesta revista catalana, Cine Revista, dando cuenta de las películas que se ruedan en Madrid. Eduardo hace el servicio militar en la Guerra de Marruecos y a su vuelta comienza a trabajar. Tenía un amigo que estaba colocado en el laboratorio Madrid y le dijo, pues esto es una cosa estupenda. Y entró de obrero completamente para el secado de negativos, y era una cosa muy dura, pero empezó allí. Entré en los laboratorios Madrid como auxiliar, y allí mi amigo Bernardo Perrote, que era el principal técnico del laboratorio, me enseñó a revelar, a positivar y todas las maniobras que se hacían con la película. En aquellos años, el gran éxito cinematográfico fue La Casa de la Troya. Alejandro Pérez Lujín aprovechó unas fechas libres del Teatro de la Zarzuela y alquiló la sala. Estrenó su película y puso mucho tiempo el cartel de No hay entradas. Con Los Granujas, el director Fernando Delgado hizo un cine social anticipándose al neorrealismo italiano. Me gustaba el género, pero el neorrealismo lo habíamos hecho en España ya antes. Los Granujas de Fernando Delgado era una película neorrealista, y todo era por las calles y todos los sitios de Madrid. ¿Cómo sería de neorrealista que fueron a rodar a las cuevas de lo que ahora es de Bermúdez, que es donde se refugiaban los mendigos, cogió el piojo verde que llamaban entonces al tifus y estuvo 4 semanas en la cama? Currito de la Cruz fue el segundo gran éxito de Pérez Lujín. El cámara era Enrique Blanco, jefe de Eduardo. Entonces Enrique Blanco, eran unas personas muy humanas, muy estupendas y todo, inmediatamente se fijaron en él. Y inmediatamente le cambiaron, pues subiendo, y al final terminó siendo casi como el amigo, el confidente, el que iba a todos los rodajes con él, pero claro, siempre continuando siendo
en plan de obrero. Yo he intervenido en otras 20 películas de cine mudo como ayudante. Hicimos una que se llamaba Las de Méndez, una crítica de la gente de clase media que probablemente no comían, las pasaban moradas. Luego hicimos El Gordo de Navidad, Viva Madrid, que es mi pueblo, que fue el exitazo de padre. Además de como ayudante de cámara, Eduardo intervino en estas y otras películas de la época como actor. En el Hollywood madrileño del surrealista Nemesio Sobrevilla, interpreta a un mozo de estoques, y en 48 pesetas de taxi, al joven galán que enamora a la chica del salón en una humorística parodia del western americano del director Fernando Delgado, al que Eduardo profesa gran admiración. Fernando Delgado era un hombre interesantísimo. Era un hombre muy inteligente, era un hombre que tenía un oficio bárbaro de cine porque además había sido del teatro y sabía dirigir muy bien a los actores. Muy honesto. No tenía un gordo y murió sin un gordo. Hizo una película que se llamaba Las de Méndez, que hoy se hubiera llamado Cine Denuncia. Fue una de las películas con La aldea maldita que se exhibieron por Europa. Influida por el cine soviético, La aldea maldita de Florian Rey es la película más importante de aquellos años. La España de ese tiempo, la de la dictadura de Primo de Rivera, es de agitación y cambios, y no faltan acontecimientos que recogen los noticieros de la época. Me dieron la alternativa como reportero con el entierro de Pablo Iglesias y el entierro de Doña María de Guerrero, la actriz. Ahí mi jefe me dijo, hala, tú con la máquina. Eduardo, ya como operador, se incorpora a Información Cinematográfica Española y tiene la oportunidad de filmar la llegada a España del Graf Zeppelin, que realizan a 3 cámaras, una desde tierra, la de Agustín Macasoli en el Zeppelin, y una más desde una avioneta. El mismo Eduardo vuelve en esa avioneta a Madrid para poder estrenar inmediatamente. Y nos desplazábamos cada uno al laboratorio lo más rápidamente posible para revelar y poder estrenarlos o aquella noche en los cines o al día siguiente. También filma en el aeropuerto de Cuatro Vientos una exhibición aérea. Con sangre fría mantiene operando la manivela mientras una de las avionetas cae en picado. Con espíritu de reportero se salta los controles para conseguir un primer plano del rey Alfonso XIII, que llega en coche a la Estación del Norte. Casi un preludio de su marcha al exilio pocos días después. Cuando vino a la República tuvimos que dividirnos, éramos Alonso y yo solos, de una serie de noticias que había aquel día. La República hizo una manifestación tremenda que salía desde el final del Paso del Prado, Neptuno, Cibeles, hasta la presidencia del Consejo de Ministros. Yo, para hacer el reportaje completo, empecé por hacer la salida de Neptuno, corrí inmediatamente al Palacio de Comunicaciones, pedí permiso para situarme en la terraza, en los bordillos que había en el último tramo. Desde ese emplazamiento y luego subido en un camión, Eduardo recorre las calles aprovechando las paradas para filmar el increíble acontecimiento. La alegría era inmensa. Los gritos y vivas a la República continuos. Madrid era una fiesta popular. El gobierno de la República decide llevar la cultura a los pueblos y funda misiones pedagógicas, similar a la Barraca de García Lorca. Jóvenes universitarios que se desplazan a las aldeas para proyectar películas, leer la Constitución y cantar canciones populares. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Información Cinematográfica recibe el encargo de filmar sus actividades y Eduardo recorre así muchos pueblos de España, pero los esfuerzos no se corresponden con los ingresos. Eduardo es una carga para la productora y toma la decisión de abandonarla para iniciar una etapa más acorde con sus ilusiones.
Y en el último documental que hicimos fuimos a París. En París aprendí el montaje sonoro y cuando volví aquí, CEA me dio el puesto de jefe de montaje. Como jefe de montaje, poco después, vuelve a París para sonorizar Fermín Galán, la historia del capitán que dirigió la sublevación progresista de Jaca en 1930 y que tras su derrota fue fusilado. En ella, Eduardo interpreta al capitán Sediles, a un esquiador y a un sargento moro de regulares, papel para el que él mismo se tapona la nariz para ensancharla y con dentadura postiza recrea el personaje. Y en París, cuando volví con Fermín Galán, tropecé con un alemán, Erwin Kras, un tío estupendo, me dijo, vamos a montar esto entre usted y yo. Me llevó ante la moviola, me dice, esto va así, me enseñó cómo se hacía, me dice, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros en mi equipo? Digo, no, porque en España empieza el sonoro y yo soy el primer montador que hay allí para hacer esto. Mientras tanto, el cine americano había alcanzado su edad de oro y las productoras decidieron realizar diferentes versiones de las películas. Con este objetivo recurrieron a la importación de intelectuales. Para Hollywood partieron muchos españoles: López Rubio, Jardiel Poncela, Martínez Sierra, Edgar Neville, Tono, Ugarte, es decir, los mejores humoristas. Sin embargo, las películas resultantes no fueron nada extraordinarias y en España se seguían viendo las películas de Charlotte y Buster Keaton. Porque a mí siempre me ha parecido la vida que es una parodia. Además yo había visto todas las cosas de crema, de tirar crema a la cara, primeras películas cómicas que eran un poco circenses. Y entonces pensé yo que podía hacerse un tipo de cine que no fuera tan circense aquello. Y de ahí salieron ya las películas, una de Fiera, una de Miel y una de Adornos. Tuvo unos cuantos amigos con su hermano, pero vamos, era gente que tenía una carnicería o que tenía una panadería, y todos se reunieron, dieron un poquito de dinero y se hicieron las primeras, porque ellos habían salido en carnaval con unas comparsas. Y esas comparsas sirvieron para los que se habían reunido con ellos a hacer las primeras películas de humor. Para hacer una película en Madrid, lo primero que necesitamos es dinero. He aquí el dinero, por lo tanto. Solo hemos podido reunir 3.000 pesetas. Y como con este dinero no podemos hacer una película para señores ricos, haremos una película para niños pobres, que también son hijos de Dios. Yo salí con una bomba. Fue en el Cine Panorama donde se estrenó, porque primero lo llevamos al Cine Actualidades, lo pasaron, me la devolvieron diciendo, Maroto, guarda esto en el armario que no sirve para nada. Mi hermano Luis, que era el más listo de los hermanos, que no sirve esto para nada, vamos a ir al Panorama. Y cuando empezaron las películas, unas carcajadas tremendas, dijo, no ha pasado esto. La calavera que ven ustedes son las obras de un guiso típico que llama marinero rubio con patatas. El cocinero llama para la comida. Pero todo esto se termina porque sale de su hotelito la Miss Guadarrama de la tribu, con un vestido que se ha hecho de lo que le ha sobrado de la parte de atrás de su casa. Y nos canta esta canción que van ustedes a oír. De la selva es un encanto residir, vas desnudo sin tenerte que vestir, y las fieras te conocen y te miran dulcemente, y no atracan ni asesinan, como es cosa ya corriente. El número musical del maestro Montorio se convierte en casi un himno de su época. Un hallazgo que Maroto explota en todas sus películas cómicas, en las que acompañará siempre la acción con canciones satíricas. ¡Muchachos, que viene la Guardia Civil! Eduardo desarrolla una actividad frenética en CEA. Realiza sus cortos de humor en los días festivos y durante la semana se pluriemplea en varios oficios. Por la mañana a las 7 empezaba con los documentales que llevaban de la casa. A las 9 de la mañana llegaba Imperio Argentina y Florian Rey a montar la Aldeza Baturi. Por la tarde dirigía La hija del penal. Por la noche entraba doblaje, que doblábamos películas de la Columbia y de la Warner Bros. Y era supervisor de los doblajes Luis Buñuel. Y a las 4 de la mañana terminábamos. Dormía de 4 a 7. Lo estuve haciendo durante un año y medio.
Luis Buñuel, supervisor de doblaje con Eduardo, tenía ya 3 títulos míticos del cine español: La Edad de Oro, Las Urdes, Tierra sin pan y Un perro andaluz. Buñuel propuso entonces a Filmófono coproducir un film popular, Don Quintín el Amargao, pero con la condición de no figurar. Su prestigio de intelectual, bandera del surrealismo, no se lo permitía. Escribió una adaptación de Arniches y fue supervisor de realización. Eduardo García Maroto, el montador. Luis Buñuel estuvo trabajando con nosotros en CEA porque le hicieron supervisor de los doblajes. Yo era el jefe de montaje y además le monté Don Quintín el Amargao, que es el chapeste de Don Quintín el Amargao. Don Quintín el Amargao tenía un guión extraordinario y además estaba muy dignamente hecha. A pesar del costumbrismo, estaba encajada bien. La otra ya derivaba un poquito. ¿Quién iba a decirme aquel día que a la vuelta te encontraría casada y hecha una señora respetable? También tú, mira que has sido descastado, ¿eh? 7 años sin dar razón de ti a ningún pariente. Chica, no he tenido tiempo para nada. Como doblábamos en fotográfico, si se atrasaba el actor, se adelantaba o machacaba una frase, y Buñuel decía, esto tenemos que hacerlo otra vez, a retail, muy exigente. Buñuel, puro surrealismo aragonés, le gustaba tocar el tambor. Por eso, siempre que podía, acudía a Calanda a romper la hora. Ese mismo año de 1935, Eduardo trabaja en Nobleza Baturra, junto a Florian Rey e Imperio Argentino. Imperio entonces era lo mejor que había, no se puede comparar porque lo que hay ahora que era una cosa diferente, era un monstruo de la canción y de todo porque todo hacía bien. ¿Os figuráis cantar en alemán cuando hice Carmen la Letriana en Berlín? Y me dijeron, ¿usted se atreve a hacer la película en alemán? Fíjate, a una consagra española que le diga que yo me metí 3 meses en una isla y como un loro aprendí un poquito alemán, idioma que me encanta. Y las bulerías que canto en alemán es así. Wenn du mich heute nicht küsst, tut mir wohl schon leid. Así empieza. La popularidad internacional de esta estrella fue lo más importante de todo el cine español de aquellos años. Auténtico Star System. Eduardo, más modestamente, ha conseguido reunir otras 3.000 pesetas y produce y dirige Una de Miedo con diálogos nuevamente de Miguel Miura. Miguel Miura, dialoguista, era extraordinario porque en los primeros tiempos, cuando hicimos esas películas, que era un humor disparatado. Y a Miura se le recuerda por sus comedias, pero nadie habla casi del cine, de las primeras épocas del cine en las que él hacía los diálogos. Y algunas veces hacía sus guiones y todo. Tiene varias cosas que son para recordarlas en la antología del cine de humor. Y ahora, atención, que empieza lo misterioso. Qué desgraciada soy, Jimmy. ¿Por qué, Mary? Porque pienso que mi padre, el opulento banquero de Chicago, se opondrá a nuestros amores. No, tu padre no puede oponerse, porque antes te asesinará a su secretario chino para robarle los planos del telescopio. Es cierto. ¿Pero y si se opone mi madre? Tu madre no puede oponerse, porque tu madre no es tu madre. Oh, baby. Bueno, Jimmy, ¿pero y si se opone toda la marina de guerra? Oh, Mary, si se opone toda la marina de guerra, entonces estamos perdidos. Qué triste es la vida en el mar. Ok. Oh, I love you, boy. También en España sabemos hacer hombres invisibles. Asustados por esta visión espeluznante, los jóvenes en cuyos corazones ya ha empezado a encenderse la llama del amor,
se dirigen al fondo del recinto, expuestos a que a lo mejor le suceda una tontería. Y la tontería le sucede. Yo hice una película que se iba a llamar Una de tiros, los malos eran los gángsters, pero luego pensamos que sería buena idea que los gángsters fuesen zombies, y pensamos llamarla Una de miedo. El productor, Santiago Segura, fue a investigar un poco y descubrimos que sí, que Maroto había hecho Una de miedo. Y así fue como conocí la obra de Eduardo García Maroto. A pesar de mi desconocimiento y mi ignorancia, me he dado cuenta que hay una hermandad clara entre su estilo y el mío. Esa voluntad de parodia, esa voluntad un poco de desternillarse de los géneros, ¿no? De extraer humor como herramienta para no volvernos locos en este mundo y aplicarla sobre los géneros cinematográficos. Tenemos el gusto de presentarles a ustedes un Boris Karloff 100% nacional. No se asusten ustedes que no hace nada. Buenas noches. Good night. Eduardo los cortos los estrenó en el cine Actualidades, pero era tan grande la afluencia de gente, porque eran cines que estaban las 24 horas casi del día funcionando. De ahí vino la fama de Eduardo para efectivamente darle a dirigir una película larga. Casanova entonces me llamó para pedirme si tenía algún guión de humor. Como yo tenía cientos de humor, le preparé La hija del penal, le gustó, entonces le pedí que hiciera los diálogos Miura y el protagonista Antonio Vico, y hicimos La hija del penal, que fue la bomba, donde me dijeron que yo era la nueva ola de aquella época. ¿Sabes que te van a traer un hermanito de París? Sí, señorita, ya he visto que ha venido mucha gente a esperarle a la estación. Doctor, qué ganas tengo de que nazca mi otro hijo para saber de dónde es y qué edad tiene. Vamos, no se preocupe. Ya, pero ¿y si el niño fuese de Noruega? Absurdo, ¿cómo van a tener ustedes un niño de Noruega si ustedes son de aquí y el niño va a nacer aquí? Sí, pero usted comprenderá que en algún sitio tienen que nacer los niños noruegos. Caramba, pues en eso tiene usted razón. Austregisilito, hijo, has tenido una hermanita como una rosa. ¿Qué te parece? Me parece un poco cursi. Pues te parezca lo que te parezca, tienes que prometer que la vas a querer mucho. ¿Me lo prometes? Bueno, si no hay más remedio, pero me tienes que comprar una. Bueno, el argumento era de verdad gracioso y además los diálogos de Miguel Miura eran extraordinarios. Era un penal que estaba en un castillo, en ese castillo había 32 empleados para un solo preso. El ministro quería jubilar a los empleados y sacar a subasta el penal. En cuanto se muriera, el preso que había, que era un tenor de zarzuela. La hija del penal, de la que no queda ninguna copia por haber desaparecido el negativo en el incendio de Madrid Film, continúa narrando la muerte del único preso y la milagrosa entrada de un nuevo recluso. Y entonces los empleados del penal, el director y todo, pensaban qué iban a hacer con este preso para que no se les pudriera como el otro. Y empiezan a ponerle una celda extraordinaria con muebles, con radio, con todo lo necesario, le hacen cachupinadas de toda clase. Y al final este se cansa y dice que va a pedir el traslado a otra prisión. Y entonces la hija del director, que le ha gustado, hace todo lo posible por casarse. Se casan los dos en la puerta de la iglesia, le manda un telegrama al director general de penales diciéndole que es inocente, que le pongan en libertad. La hija del penal, afortunadamente, no solo fue un éxito de crítica extraordinario, sino que además cuando estábamos haciéndolo en el estudio, los maquinistas y electricistas empezaban a reírse y teníamos que parar para que se rieran un poco. Y luego resulta que la película salió muy bien. Todos lo hicieron muy bien y fue muy bien. Los diálogos eran de Miura, que claro, era una gran cosa porque valía muchísimo, y la película pues fue una innovación en un género pues que tuvo éxito.
El éxito de la película es extraordinario. La crítica unánime. La Vanguardia, el Diario de Valencia, el Ya, el Heraldo de Madrid, el Liberal y el ABC afirman su vanguardismo e innovación. Un nuevo y original camino para el cine español. Algunos comparan y hacen heredero el arte de Maroto con los clásicos, Quevedo, Barbadillo o Villarroel. Eduardo ha alcanzado fama y éxito. El periodo republicano, del 32 al 35, fue también enormemente fructífero para el cine español. Se rodaron más de 100 películas, entre las que destacan las del republicano productor Urgoiti, que luego fundaría Unión Radio, la actual SER, desde su productora, la más importante de los años republicanos, Filmófono. La hija del penal ha sido un rotundo éxito, y Cifesa, de Vicente Casanova, ofrece a Eduardo un contrato para dirigir 2 películas anuales. Maroto se convierte en ese fatídico año de 1936 en el primer director español al estilo americano. Sin embargo, la frenética actividad se deja sentir. Depresión o quizá intuición de los malos tiempos que se avecinan. Los amigos, para reconfortarle, le organizan un homenaje. Mientras ultima la preparación de Luz de Luna, se incorpora como coordinador de El genio alegre de Fernando Delgado, y sucede lo más importante de su vida. Una preciosa joven, de tez muy blanca, ojos intensamente verdes y pelo azabache. Y conocí a Eduardo. Me presentó, comimos con él y comimos con el ingeniero de sonido, y entonces pues a mí me gustó todavía muchísimo más que me había gustado la fotografía. Y cuando me fui a marchar me dijo, te llevo en el coche. Cuando llegué a casa le dije a mi madre, mamá, me voy a casar. Porque encontré que había sido verdaderamente perfecta. Porque yo dije, para mí se ha acabado todo. No pensé en el novio, pensé en Javi. El equipo de rodaje, con Rosita Díaz Jimeno y Anita Sevilla, estrellas de la época, inicia la filmación en Córdoba. Allí se les une Angelines Matilla. El día 13, en pleno rodaje, se conoce el asesinato de Calvo Sotelo. La incertidumbre se apodera del equipo. Se suspende el rodaje. Finalmente, el 18 de julio, la radio da la noticia de la sublevación contra la República. El equipo se deshizo. En él había republicanos, socialistas, cenetistas, monárquicos y falangistas. Cada uno se incorporó a su grupo. De muchos, Eduardo nunca volvió a saber nada. Imaginaros lo que es llegar a Córdoba y que la noche aquella o el día siguiente, que yo casi no había visto a Eduardo, estalla la guerra. El golpe militar ha dividido al país. La guerra hace imposible volver a Madrid. Él, que odia profundamente la violencia desde su experiencia marroquí, se ve perseguido por ambos bandos. Los nacionales por haber participado en Fermín Galán y los milicianos registran y allanan su casa. Enferma de tifus. Convaleciente y sin dinero, viaja a Sevilla, donde comienza a trabajar para la filial andaluza de Cifesa. Allí se reencuentra con la chica de los ojos verdes y se casan, solos, separados de sus padres por la guerra. Angelines tiene entonces 19 años. Y a un altar lateral le quitaron una vela, porque no había pagado más que una vela. Y eso sí, fue precioso, porque mi primo, que era un violinista, como no podéis hacer idea de bueno, entonces toda mi boda estuvo tocando el violín. Eso fue lo único que fue un lujo. Pues la guerra la viví haciendo documentales para Cifesa y lo pasé bastante fastidiado, porque claro, alejado de la profesión y no pudiendo hacer más que eso. Luego me mandaron a Portugal porque no había laboratorios aquí y estuve en Portugal haciendo todos los noticiarios.
Poco después, Eduardo renuncia a este trabajo y se traslada a San Sebastián, donde coincide con Jardiel Poncela, Armiñán y el maestro Guerrero, con el que trabaja en los números musicales de Una de Pandereta. Cuando se fueron todos a México, Eduardo, si no hubiera estado casado, se hubiera ido a México. Muchos intelectuales siguen el camino del exilio, como Buñuel. Argentina y sobre todo México suponen en muchos casos una tierra de acogida y de éxito. Eduardo, quizás años después, pensaría con nostalgia si no hubiera sido mejor buscar nuevos horizontes lejos de su país, tan querido, pero tan dramático. Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Entré en Madrid al día siguiente y pasé el primer berrinche de mi vida porque vi cómo estaba Madrid y cómo estaban mis padres, que había dejado a dos personas estupendas y me encontré los esqueletos. La guerra había terminado. Pero no había llegado la paz. Había llegado la victoria, la represión y la venganza. La vida iba a resultar en muchos aspectos incluso peor. Como mi padre era militar y estuvo en Cuba, tuvo que pasar por el Tribunal de la Masonería, presentarse todos los días allí. Lo dejaron libre, pero mi padre no era masón ni nada. Tenía 7 hijos y ya tenía bastante. Militar retirado con 7 hijos, pues fíjate. Eduardo se enfrenta en el nuevo régimen a la dificultad de reiniciar su oficio, una carrera que hasta entonces había sido brillante. La guerra civil la trunca por completo porque de ser el joven director pasaría poco después a ser el veterano director. Y además porque como lo que vino después no entraba dentro de los cálculos de un cine normal, sino que estaba supeditado a las trabas y a las imposiciones de la administración, pues ya la libertad de crear acababa. Reorganizada la compañía, la nueva plana mayor de Cifesa aconseja a Eduardo que en lo sucesivo elija otro tipo de películas más comerciales. A mí me mandó Casanova a Barcelona para preparar Los Robinsones y empezamos a rodarla en el verano del 39. La crítica fue buena, pero hubo un señor que dijo que había cometido una blasfemia haciéndole cantar y bailar a 3 glorias de la escena española, que precisamente era el mérito que tenían esos señores, adaptarse de dramático a una cosa musical, y un chotis, el chotis Adrián que se titulaba. Adrián, 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 hasta el hombre que tú llevas no te va. Adrián, 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 si no te modernizas, muérete ya. Hay que decir. Yo siempre he procurado en mis películas meter algunos números musicales. Me gustaba dentro de la acción meter el número musical y que no tuviera interrupción la línea argumental. Eso era una plataforma giratoria, pero como era difícil salió desenfocado. Y cuando fueron a componer la escena se habían llevado medio jamón, una langosta, un plato de langostinos y una ternera asada estupenda. El administrador había dado orden de que lo llevaran a su casa y se lo había comido la familia muy tranquilamente. El hambre y la escasez cotidianos en la dramática vida de posguerra se convirtieron además en un motivo más de censura. Hasta el punto que cuando yo presenté un guión que me censuraron, que se llamaba Una de Pandereta, decía el bandido, ¿qué va a ser de los pobres sin pan que llevas a la boca? Sin pan que llevas a la boca, tachado. Tiene una censurada que ponía la providencia
nos ha tomado la delantera. Eso está tachado completamente por la providencia, no puede tomar la delantera nadie. Era una censura tan terrible, pero bueno, eran también unos momentos, no sé si fueron buenos o fueron malos, así fue. El régimen franquista, que no ha dudado en llevar a cabo una dura represión de muerte y venganza contra los vencidos y ha acabado con las libertades del pueblo español, quiere también controlar cualquier idea o libre pensamiento y somete al cine a un exhaustivo control. Me tachaban una cosa o me prohibían una cosa y yo ya no volvía por allí. La cortaba o me autocensuraba, porque lo que yo he hecho ha sido autocensurarme, porque el género mío ya vi que no tenía cabida. Por eso ya después hice Mi fantástica esposa y Por qué vivir tristes y Canalitas en rama y cosas de esas, pero siempre autocensurado. Fueron lo menos 5 o 6 guiones los que me echaron abajo. Era algo extraordinario, de asqueroso, de verdad, asqueroso era aquello. Roto el contrato con Cifesa, el 16 de mayo de 1940, Maroto comienza su carrera por libre. No iba a ser nada fácil en aquella posguerra, en la que el Estado fascista ejercía su poder totalitario con organismos fiscalizadores de la producción cinematográfica. En una España de color azul dominante, la realidad era, sin embargo, de un gris mediocridad. Para evitar problemas de censura, Eduardo escribe Oroville, el primer western español. Y de pronto, detrás de unas rocas, aparecen unos indios con plumas y flechas. Y mi padre, hombre de cine, empieza a decir, ahí va, ahí están los indios de las películas del oeste. Y detrás aparece Eduardo, que estaba dirigiendo una película que se llamaba Oroville. Sí, Oroville. Era un western que se hizo, pues yo creo que se haría por la pedriza, creo recordar que se hizo porque todos los westerns hacían, todos los westerns pobres, nadie iba a Almería. Fue un fiasco tremendo, porque si esa película lo hubiera hecho yo de humor, hubiera sido otra cosa, porque se prestaba a la cosa de humor. Pero no sé por qué la hicimos en serio, las pistolas se cargaban por la boca y no podían tirar los 20 tiros que tienen los revólveres americanos. Y además la cabalgata final, los 10 o 11 caballos que iban a correr, les fijaron entrenamiento para el día siguiente, de manera que hubo que cambiarlos por los lecheros de la sierra. Y fue una película, una desgracia. Un guión sin el tono paródico habitual de Maroto y con un presupuesto mínimo dejó una pobre película y una merma en el prestigio de Eduardo. Más aún cuando poco después, en virtud de un contrato, se ve obligado a asumir la finalización de Chotis. Era un niño que cantaba el chotis y no se veía más que niño y chotis, y la acción era secundaria completamente. Le contaron acción a la película y dejaron al niño cantando y era una chotizada de esas de miedo. Caía sobre Maroto una especie de maldición, enfrentarse al dilema de dirigir vulgares guiones de encargo o no trabajar. Pero efectivamente tenía un siglo, tenía una familia, y entonces el arte puro, ese arte puro, pues ya no existe. Existe que tienes que comer y que tienes que hacer las películas. Había soñado con un cine muy diferente, pero después de haber formado una familia, era tarde para tomar decisiones heroicas. Ahorita Reina era lo que se llamaba un bombón y cantaba con una espontaneidad tremenda, tenía una voz muy bonita y todo eso, y lo hizo muy bien. Lo que pasa es que el padre le enseñaba los diálogos y luego tenía yo que volver a darle la vuelta a los diálogos. El padre no la dejaba un rato. Yo cuando me acercaba a explicarle la escena se me ponía al lado por si acaso le hacía yo alguna proposición que no fuera como haber debido. Muy gracioso, el señor Miguel se llamaba. Tenía una escena que decía, es un cartucho, y ella decía un cartucho, pero claro, en aquellos rodajes, cuando había que repetir, la gente se podía morir de disgusto, porque claro, un metro de película era un metro de película, pues no había forma de que lo dijera. Pero cuando cantaba, y podía decir cartucho, lo que quisiera, porque la voz esa ya no se la habían enseñado en la universidad ni en ningún sitio. Canelita en rama era una gitanilla, que era hija del marqués. Tenía todos los tópicos de una película folclórica. Los números musicales eran muy buenos porque Quiroga acertó muy bien allí y además bastante bien acoplado. No era una canción porque sí.
el éxito comercial más grande que yo he tenido, porque en Andalucía ha estado durante 10 años en todos los pueblos, cuando había una becerrada o una novillada, Canelita en rama. Claro, la película era eso, deleznable, pero sí, menos mal que no está en la Cinemateca. El 17 de diciembre de 1942 se había impuesto la obligatoriedad del nodo, que además de llevar al pueblo español la doctrina y los principios del nacionalsindicalismo y de su caudillo, sirvió para acabar con los cortometrajes que se proyectaban como complemento, y con ellos se perdió su rentabilidad y la mejor escuela de cine, y el uso y el perfeccionamiento de la técnica. Era mala porque los elementos eran malos, las cámaras eran de brie, no había entrado una Mitchell, no había entrado una Bellahauer, no había entrado nada. Los traveling casi todos estaban fabricados aquí de mala manera. Aquí no se conocían las dollies, ni las grúas, ni nada. Había que hacer muchas improvisaciones. No había especialistas en trucajes. Lo que había unos estudios estupendos que luego después han desaparecido, no sé por qué. Ahora, si viniera una película de las que yo estaba haciendo con los americanos, no tendrían estudios donde meter los decorados. Bueno, pues tenía todo, estaba dotado para todo, tenía fábrica de la luz para iluminar, tenían sus propios laboratorios, tenían para poder rodar escenas acuáticas con un cristal de estos tipo antibala. Era unos estudios pues como eran los de Hollywood, unos platós maravillosos. En los estudios CEA de Ciudad Lineal y muy a la americana rueda una comedia intrascendente, pero en algunos aspectos muy avanzada. Hola, querido. Hola, cuelga esto. ¿Está la comida? Está, avisa a los señores. ¿Para qué son estos bomboncitos? Para mí. ¿Quién le va a poner las zapatillas a su maridito? Dios. Para mí. ¿Quién le va a poner las zapatillitas a su maridito? Tu padre. Caruchita. ¡Niña! Sí, se las va a poner usted a su mamá, que son los que me han traído al mundo con esa sangre de lagarto. Mi fantástica esposa es una película que era muy avanzadísima para su época y que con el tiempo cada vez se puede constatar más lo avanzada que fue. Tenía la influencia del cine americano de ese momento, pero era un cine que ni siquiera ha intentado posteriormente el cine español. Esto ocurre con la mayor parte del cine de Eduardo en esa primera etapa, que todo su cine es muy avanzado para la época, muy avanzado para la época. Era una persona muy inquieta, evidentemente, y intentó todos los campos. Por no perderla, sería capaz de todo. ¿De todo? Absolutamente de todo. Pues vamos a ver si eres capaz de eso. Oye. Señora condesa, Madame Garrido va a dedicar a usted la mejor de sus canciones. Oh, encantada, encantada. En Sevilla vine al mundo y al verme cala y morena, hasta la tirar favora, se le la de una albuena. ¡Ya vais! Para mi Sevilla. Ser Malabarí, todo mi querer ha de ser para mi Sevilla. García Maroto ha ido encadenando trabajos, pero cada rótulo de fin supone una nueva incertidumbre. Al finalizar Mi fantástica esposa, la esperanza viene de Portugal. Allí va a coproducir un tema de capa y espada de sutil humor y que fue un gran éxito en el vecino país.
eran Isidro Teixeira y Antonio Vilar, resulta que se enfrentaron por una chica que había, que estaban los dos, que les gustaba una cosa parecida. Realmente no lo puedo contar con mucho detalle, pero era así. Y aquella noche, que se rodaba de noche, pues Eduardo se puso en medio y le dieron un golpe, no con las espadas, le dieron toda la cabeza con las espadas. Este trabajo fue muy bueno porque yo fui coproductor y lo hicimos en la Lisboa Filmes. Y fue una película que duró 15 semanas en el Cine Trindade de Lisboa. Fue un éxito rotundo. El segundo rollo eran los aplausos cerrados. Las críticas que me hicieron fueron extraordinarias. El Galiné tenía entonces 18 años. Guapísimo y además un bombón. Está Nati Mistral, que hace una canzonetista en el Corral del Príncipe y trabaja también de vendedor de naranjas, Toni Blanc, también Manolo Morán y Tordesillas. Después vino No hay chicos malos y otros proyectos, pero solo una pitillera firmada por los mejores intérpretes de la escena lusa y 500.000 escudos sin cobrar fueron el final de la aventura portuguesa, que dio paso a la adaptación de Don Genio y su sombra. La otra sombra era mi segunda película, una película maravillosa, una película que fue muy divertida, que iba a ser muy divertida, todavía no lo era, y teníamos a Valeriano León con nosotros, y éramos y Elena Salvador, hacía la actriz, era un equipo y sobre todo la gran persona que era Eduardo, que daba gusto trabajar con él porque entendía de fotografía, de montaje, de dirección, era una especie de enciclopedia, pero siempre con buen humor y buen sentido y gran persona. El cámara era Juan Mariné y los trucajes los teníamos que hacer de cualquier manera porque no había forma. Que el hombre viera su sombra y en vez de ser su sombra era la de su mujer muerta, nos traía de cabeza. Pero en fin, tenía notas de humor muy buenas y algunos gags bastante potables. El 26 de febrero de 1947 se había creado el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que de haber existido continuidad en el cine hubiera podido ser de interés. Pero la industria cinematográfica es cada vez más raquítica. Maroto y Paesa consiguen el material de iluminación y rodaje de los desaparecidos estudios Aranjuez, con la idea de abrir unos más modestos, pero más prácticos. El proyecto lo presentan a las autoridades de Almería, Málaga y Sevilla, pero las respuestas no son más que largas o el silencio. Habrán de pasar más de 50 años hasta que la administración se interese por las ciudades del cine. Maroto impulsa en aquel tiempo con Fernando Fernán Gómez la Cooperativa del Cine de Madrid y se lanzan a producir un guión que consideran será recibido con agrado por los censores. Lo que nos ocurrió en Truanes de Honor, que entonces ya íbamos a hacer la película y me dice Eduardo, bueno, pues vamos a ir a Kodak, vamos a retirar la concesión para tenerla toda, para poder rodar la película. Nos entrega el material, cogemos el material y lo llegamos a Madrid Film para tenerlo allí. Nos lo tenían en temperatura y así lo íbamos ya sacando. Había una parte para exteriores y una parte para interiores. Dice la radio que se está quemando un laboratorio de ahí de Diego León. Y nos quedamos pálidos, salimos corriendo, llegamos y efectivamente estaban los bomberos y acaban de llegar los bomberos, estaba ardiendo Madrid Film. Y entonces nosotros nos metimos dentro y empezamos a sacar latas, recuperamos lo que pudimos hasta que ya nos prohibieron la entrada porque temían que aquello fuese a explotar, porque todo el material que almacenaba entonces Madrid Film era nitrato. Y entonces es cuando yo me empecé a entrar en razón de que había ardido todo el material de Truanes de Honor, el que íbamos a emplear en interiores y en exteriores. Buena parte de la memoria del cine español desapareció para siempre.
cuando llega el momento de la cooperativa, el porqué de llevar adelante como primer proyecto precisamente una película sobre la Legión de Truanes de Honor y todo, fue un tema muy discutido dentro de la propia cooperativa, en la que intervinieron muchas gentes, como todos sabemos. Esa cooperativa estaba formada por gente pues, tan dispar como Fernando Fernández Gómez, estaba Matilla, mi padre era otro de los componentes, y cuando llegó el momento de discutir la oportunidad de hacer esa película, bueno, ¿qué ocurrió? Que como había que mirar siempre continuamente a la forma en que se podía explotar el cine en aquel momento, que dependía por encima de toda la clasificación que subsistía, se consideró que una película sobre la Legión podría ser interesante y tal. El estrés en ti vive una de ellas. Odias a un compañero tuyo, a Gabriel Soler. Ese individuo fue para mí un juez, pero no es. Hoy es un legionario de tu misma bandera. No me importa lo que pudo haber entre vosotros antes de alistaros aquí. No has olvidado el tercer punto de nuestro credo. El espíritu de amistad. No lo olvidé, mi comandante. Procuré no aprenderlo. Vete. A la orden de usted, mi comandante. Las dos dramáticas que yo he hecho han sido No hay chicos malos en Portugal y en Los Truanes de Honor, que era el fusilamiento de los del pelotón de castigo, que estaba muy bien logrado y que me lo alabaron mucho. No había nada de exaltación del tercio más que la camaradería entre dos. Pero ¿qué ocurrió? Que fue una película a su vez tan aventurada, tan valiente, tan diferente de lo que hubiera querido la Legión de aquel momento que hubiera sido, que por consecuencia de un enfrentamiento con Millán Astray, pues la película empezó a ser impopular entre las autoridades del momento, y lo que trajo consigo fue una calificación menor a la que se podía esperar en aquel momento y que podía dar lugar a la continuidad en las producciones de la cooperativa. Pero Millán Astray se había puesto en cólera, no solamente eso, sino que había dicho que aquello era horrible, que ofendía a la Legión, los ayudantes espantados de lo que aquel señor estaba diciendo, y al final el resultado fue claro, que si Millán Astray, una cosa de la Legión, decía que aquello no estaba bien, es que te la daban en tercera. Entonces, cuando una película te la daban en tercera, es que puedes decir que te habías caído, porque no podías estrenarla en la Gran Vía, después de haberte dejado el alma rodando aquella película y tú saber que estaba bien, te la daban en tercera y te la daban en tercera o en segunda, o se acabó. Y entonces se perdía el dinero, se perdía todo lo que habías hecho. Millán Astray recibió a Maroto en su despacho con un pistolón bien visible. Muy exaltado, le dijo que sus muchachos no eran truanes, sino caballeros legionarios, y sin esperar respuesta le entregó un papel con todas las reformas que tenía que hacer. Era 1952, se cumplían 13 años de dictadura, y nadie, entonces, podía esquivar fácilmente la censura. Buscaba pelillos para tacharlos y a mí me tachó una de monstruos, prohibida totalmente su realización, una de locos también, porque una enfermedad tan lamentable como la locura no se podía tomar a broma, y también parte de una de pandereta, de una de opereta, de todas aquellas trilogías que ya había hecho, no se escapó casi ninguno. Nuestro propósito era hacer una película española, ¿comprenden? Española. Pero esto es una estupidez, amigo mío. Esta no es la España que nosotros queremos. Esto es lo que necesitamos. Un guión escrito por Mr. Richmond, un americano nacido en París, hijo de padre inglés y de madre polaca. Él es el autor de China al desnudo y Alemania en traje de baño. La película comenzó así. En lo alto de la plaza, y que el sol como un cimiento, un reinazo se da, y el interés está allá al 6%. Sin embargo,
Poco tiempo después, escondido en la apariencia de un cine de humor y folclore, los censores no se perciben de todo el mensaje oculto y la crítica política y social que un bienvenido Mr. Marshall, auténtico heredero de este humor chispeante, realiza con guión también de Bardem, un inspirado Berlanga para el cine de comedia. Que la comedia y el humor era el género en el que debía yo también llamar a la puerta. Desde que Maroto pues me dio la palmada y me dio la mano y me dijo pasa, ¿no? La realidad totalmente objetiva que yo entro en el cine por Eduardo García Maroto. A mí son sus películas las que me fascinan. Algunas veces es ella la que va a charlar con su amado. A estas escenas se les llama pelar la pava. Mejor dicho, pelar el pavo. Hola. Como venga otra noche tan tarde, no salgo a la reja. Si es que no tengo tiempo de nada, Rosa, ¿eh? Toda la tarde escribiendo a máquina y luego tenerse que vestir de gitana. Disculpa nada más, yo no mientras tanto aquí pudriéndose la sangre, espera que te espera. Siempre con tus quejas, sabiendo que solo me pongo flores por ti. ¿A cuánto le habrás dicho lo mismo? Oficio típicamente español. El matador sale de casa con su toro en busca de trabajo. Hubo uno en la realidad, ni pensado por Eduardo ni pensado por mí, que es en Calabuig, el torero iba con el toro y si él lo llevaba en una camioneta y se iba de corrida en corrida, no sé si os acordáis de Calabuig. ¡Flores para tirar a los toreros! Rabito de hierba para echar a los toros que sean buenos. Hay que ver qué navaja te voy a dar por 3 reales, para discutir cómodamente la faena, para la novia, para el amante, para el rival. Aparecen los matadores con sus capotes de paseo. Luego, los picadores, los toreros que han sobrado de la corrida anterior, los médicos, las viudas de los toreros muertos en la citada corrida, los monosabios, los monotontos y por último, el empresario con la recaudación obtenida que ha de entregar al señor presidente. Como verán ustedes, no es público todo lo que reluce, pero nuestro coproductor lo tenía previsto y lo arregló con 25 personas, corriéndoles un poquito todo. Eso, quieto ya. Ese sentido del humor que utiliza Maroto todo el tiempo en sus películas, al menos en las que empiezan por una D, está totalmente presente, porque el humor no es la capacidad de hacer chistes, el humor, abro comillas, es esa herramienta que empleamos día a día para no volvernos locos. Y Maroto, desde la locura presente en sus películas, quizás se revele como uno de los creadores españoles más cuerdos de la historia de nuestra cinematografía. Calma, ahora un poco de calma. Ya está. ¿Se quiere usted enjuagar? No, muchas gracias. Este es el 4º cuerno que me sacan esta temporada. Como nuevo. Ahora váyase a casa y tome una aspirina. Antes o después de las corridas. En el descanso. Soy gitana flamenca y bravía, y gitana es mi madre y mi tía, y gitano es mi primo Ramón, descendiente del rey Faraón. Gitana, de la noche a la mañana, tú trabajas con los puestos y nunca tienes carne. Mi destino es ocupar el puesto de mi hijo. Seré vuestra capitana. ¡Pues a la sierra! ¡A la sierra! Fue como una salida para ver si levantábamos la cooperativa, acertando con eso. Pero la cuestión de dinero nos impidió ir más lejos de lo que queríamos. Tuvo éxito porque la gente lo celebró mucho y todo eso, pero de todas maneras había pasado ya la época de una de ellas. Un cine castrado por la censura y una industria raquítica era la situación de aquel momento. Eduardo Maroto, con 52 años y 30 de profesión, se plantea abandonar. Pero la oportunidad se presenta de forma inesperada. Tadeo Villalba le propone como director adjunto de Alejandro Magno.
tengo la satisfacción de haber colaborado cerca de él, sobre todo en la preparación del rodaje de Alejandro Magno, que fue la primera película americana que se rodó en España. La razón de ese rodaje es que el dinero americano estaba aquí bloqueado y entonces George Ornstein convenció a los ejecutivos de la United Artists para que se rodara esa película aquí. La fórmula no era perfecta, ¿por qué? Porque era, para el gobierno también era maravillosa, porque circulaba el dinero y en definitiva lo que ellos se venían a llevar era unas latas de películas con un positivo y el dinero quedaba en cualquier caso en España y debía circular. Alejandro Magno fue la primera. Entonces Eduardo no sabía inglés. Y fíjate tú lo que es ir de jefe de producción y de eso sin saber inglés. Pero tenía que ir, quería ir y tenía que ir. Cuando vinieron los americanos, tenían un señor que fuera un conocedor de la profesión y cuando yo les expliqué todo lo que era, me dijo usted. Eduardo, en su primera película, Alejandro Magno, fue el auténtico invitado de piedra porque no te dan la oportunidad de hacer otra cosa. No obstante, Robert Rossen, que era un gran introvertido, que jamás soltaba una palabra, y tuvo una muy buena relación con Eduardo y quedó ahí un pozo que le sirvió posteriormente a que Eduardo tuviera oportunidades de seguir actuando. Lo de los americanos, aunque luego fue una cosa gloriosa para él porque aprendió muchísimo, como era tan bueno, se sintió muy bien, pero claro, era dejar de ser un señor creador para ser un señor al servicio de otro señor que dirigía. Esta es la realidad. Aquel cargo, alejado de los aspectos creativos de la profesión, le iba a proporcionar, sin embargo, gran experiencia al conocer de cerca una gran producción americana. Si en España ya ha habido capital y me han hecho empresas fuertes, una o dos, no se necesitaba las 10 u 11 que tiene América. Porque América tiene la Fox, la Paramount, la Metro, 11 marcas extraordinarias. De la United Artists, al año siguiente, 1956, llega a España Stanley Goldsmith, en busca de un técnico solvente para la producción de The Pride and the Passion, y le contrata como supervisor general. Entonces Kramer se embarca en su segunda aventura como productor y director y viene aquí a rodar Orgullo y Pasión con Sofía Loren, Cary Grant y Frank Sinatra. El rodaje de la película Orgullo y Pasión, dirigida por Stanley Kramer, moviliza miles de soldados y centenares de comparsas en las principales secuencias, rodadas en las proximidades de Hoyo de Manzanares, con asistencia de los asesores militares y la participación de artistas tan conocidos como Frank Sinatra, Sofía Loren y Cary Grant. Sofía es la persona que ha seguido siendo toda su vida, porque Sofía es un ser bueno. Y ese te vale siempre, claro, para rodar en una película o para ser tu amigo o para lo que sea. Eduardo, no tengo más que decirle, mira, aquí en Ávila y todo eso, tienes que pensar que esto es un sitio de clérigos y de monjas y de todo eso, y tú no puedes ir escotada. Se compró un traje de florecitas que estaba guapísima porque ella era guapísima, pero bueno, estéticamente no, nada. Una de las más grandes en cuanto a medios que hubo que poner en marcha, y Eduardo sentó las bases de lo que luego sería su trabajo como hombre de producción. 5.000 extras y grandes extensiones de terreno para los rodajes planteaban muchas dificultades. Eduardo contrató con numerosos propietarios. Hubo que derribar los linderos. El equipo español trabajó con entusiasmo. Cuando Kramer llegó al rodaje, aún dudaba. Después del primer ensayo, su expresión cambió. Felicitó a Maroto. Era el primer reconocimiento hacia el equipo español, que se repetiría en las sucesivas localizaciones. En Ávila, el ataque a las murallas exigía nuevamente 5.000 extras, entre ellos un joven que llegaría a presidente, Adolfo Suárez. Aquel gentío debía tomar la ciudad por la brecha que abriría el cañón. Habían traído unos italianos carísimos para hacer otra muralla que era la que iba a explotar. Y se estuvieron aquí con unos sueldos enormes, pero ¿qué te voy a decir? Como casi un año. Y cuando llegan toda la gente preparada, dicen de ir para que explote la muralla, empiezan a subir,
Claro, empieza a explotar y entonces sí se veía la gente, el rechazo, que unos estaba dicho que se cayeran, otros que no, porque era una masa de gente. Y cuando llega el momento de explotar la muralla hace ¡pum! Y no explota. Excuso decirte lo que fue aquello. Kramer tomó el fracaso con naturalidad y le dijo al que ya era su amigo: cosas del cine, Eddie, lo repetiremos en un par de días. El plano había costado a la productora 2 millones de pesetas de la época. El estreno de la película no fue lo que se esperaba. No obstante, Kramer agradeció a todo el equipo su colaboración. En toda obra se necesita alguien que se entregue totalmente. En Orgullo y Pasión ha sido Eduardo García Maroto. Por él levanto mi copa. Se había demostrado que los equipos españoles igualaban en profesionalidad a cualquier otro. Entraron principalmente un grupo muy grande de los que se llamaban bilingües, que hablaban perfectamente el español y el inglés. Había 3 o 4 equipos en España con ayudantes bilingües y cameraman bilingüe, y toda la gente ya conocía el inglés. Lo que pasa es que a mí me tocó las películas más grandes, Salomón, La Reina de Saba, Orgullo y Pasión, Pato, hasta 20 películas que se con ellos. El actor de cine Tyrone Power llega en avión a Barajas acompañado de su esposa Debbie Ann Minardos. Va a interpretar en España el papel del rey sabio de Israel y para eso se ha dejado crecer la barba. La película titulada Salomón y Saba contará también con Gina Lollobrigida, George Sanders y Marisa Pavan, y su rodaje comenzará en Zaragoza dirigido por Kim Vidor. La tercera es Salomón y Saba, pero solo hago la primera parte de la preparación. La estrella cinematográfica Gina Lollobrigida llega en avión al aeropuerto de Barajas. En la escalerilla, y antes de poner pie en tierra, es obsequiada con un típico pañolón madrileño y un ramo de flores. Gina viene a España para interpretar escenas de Salomón y Saba. Nuevamente vemos a Gina Lollobrigida, que con Tyrone Power posa ante las cámaras del noticiario en esta pausa del trabajo. En el rodaje de las últimas secuencias, en las que Eduardo había organizado un auténtico plató en el desierto próximo a Zaragoza, el protagonista, Tyrone Power, durante el ensayo de una escena de acción, se sintió gravemente enfermo. La película se organizaba con todo lo que supuso y el desastre del fallecimiento de Tyrone Power. Fue una película que duró más de lo debido. He aquí el escenario de Sevilla Films, donde Tyrone Power actuó por última vez. Se sintió repentinamente enfermo en su cuarto rodante. Bebió un pequeño sorbo en esta copa de coñac. Fue trasladado rápidamente al sanatorio, donde falleció a poco de ingresar. En esta camilla fue trasladado a la ambulancia que le condujo a Torrejón, donde se instalaría la capilla ardiente y se daría el último adiós al famoso artista. Que han traído a Tyrone Power muerto. Y yo, por si estaba Eduardo abajo, estaría con un disgusto horrible, bajé y ya no había nadie. Estaba en una camilla echado, con la parte, claro, maquillado naturalmente, pero se le había el bigote y la barba, se le había corrido, y estaba con las manos así echadas, y yo me atreví a cruzarle las manos que no estuviera así. Pronto la noticia se conoció. La plana mayor americana buscaba soluciones. Decidieron contratar un nuevo actor. Procedente de los Estados Unidos, llega a Madrid y recibe a los periodistas en rueda de prensa el célebre actor cinematográfico Jules Briner, que viene a sustituir a Tyrone Power en el papel central masculino de la película Salomón y la Reina de Saba. En Salomón y la Reina de Saba afloraron algunos casos de picaresca por parte de propietarios y dueños de decorados que dificultaron el trabajo de producción. Y Eduardo venía de conocer, como antes he dicho, la producción en todas las facetas. Era un hombre extremadamente honrado, entonces allí chocaba con lo que llamemos el latadillo de Tormes y la picaresca. Yo me ocupaba como director de producción de toda la parte española, no solamente del contrato de los técnicos españoles, sino también de artistas, los permisos. Y claro, Eduardo, entiendo lo que te digo, aunque fuera de los americanos, se seguía gastando lo mismo. No había grandes ostentaciones ni nada, porque lo que sí iba a sacar una buena película, porque los americanos no son tontos.
son ricos y eso, pero de tonto no tienen nada. El supuesto gasto sin límites de las películas americanas conduciría más tarde a auténticos abusos que terminarían por encaminar las producciones a otros lugares. Pero en 1957, rodar en localizaciones españolas era aún muy atractivo para las compañías americanas. Sevilla es uno de los escenarios para la primera película con olor que se filma en el mundo. Se titula Esencia de Misterio y su rodaje ha comenzado ya. El productor es Mitchell Todd, el director Jack Carty y los principales intérpretes Paul Lucas, Beverly Bentley, Denholm Elliott y Peter Lorre. Era una película como de misterio. La hizo el hijastro de Elizabeth Taylor. Entonces, en el último momento, en Gibralfaro, el último plano era que se volvía y era ella la... O sea, que lo hacía por él, porque era su hijastro y venía desde Hollywood a hacer un solo plano. Y cuando llegó se la llevaron a Eduardo el primer día que la viera al hotel y le conociera. Y dice Eduardo que nunca ha visto unos ojos, porque es verdad que eran los ojos lila, de un color, dice que son los ojos más bonitos que había visto en su vida, eran preciosos. El film cuenta la historia de un asesinato frustrado, donde la víctima se identifica por su perfume personal y el criminal por el olor acre del tabaco de su cachimba. He aquí algunas de sus escenas que, además de Sevilla, tendrán también como marco otras ciudades y paisajes andaluces. La película empezaba con una mariposa revoloteando los jardines de la Alhambra y en el transcurso de una mañana llevaba las imágenes de Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla y a los Alfeñiques de Pamplona, pasando por La Mancha y los Molinos de Viento, todo esto en una sola secuencia. Fue imposible estrenarla en España. Digamos que ese taxi, entre otras cosas, con ese Peter Lorre, se metía en los encierros de San Fermín. Él venía con una dosis que dan a todas estas personas que tienen que tenerlo, pero claro, eso no tenía suficiente. Entonces, claro, al médico del hotel le traía frito porque le regalaba todo lo que tenía y adoraba, porque le decía, para los dolores, el médico decía, claro, aspirina, pero él no quería eso, él quería el otro. Y claro, era un problema porque si no, era un hombre tan terriblemente tímido. No era porque no quisiera, es que era un hombre tan tímido que cuando él tomaba esa pequeña dosis de morfina o de lo que fuera, él podía actuar. Sus sueldos como productor en el cine americano le permiten a Maroto acometer un viejo sueño, un Don Quijote para niños. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Eduardo se había entrevistado en Londres con Miss Mary File de la Children's Film Foundation, que le advierte que este cine no puede acometerse sin ayuda oficial. A pesar de ello, funda en 1960 la Fundación Española de Cine Infantil y produce Aventuras de Don Quijote. Conténtate, amigo Sancho, porque a aquellos desaforados gigantes pienso dar batalla y quitarles a todos la vida. Mire, vuestra merced, que aquellos no son gigantes, sino molinos de viento. Son gigantes, y si tienes miedo ponte en oración, porque yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡Son molinos! ¡Déjate! ¡Que son molinos! Empecé ya a intervenir en las películas americanas y en un intermedio hice una película de niños, Las aventuras de Don Quijote, el primer episodio. No hicimos el segundo porque la protección que hicieron a la película, llevando animales, maquillaje, actores, una película grande, pero que en vez de tener 8 rollos tenía 3,5 o 4. Y la clasificaron como si fueran Santillana del Mar o las piedras del castillo de Jerez de la Frontera. En el equipo de dirección se inicia Matilla, hijo de Eduardo, que posteriormente intervendrá en otras producciones internacionales. Cuando vino Richard Lester en el año 65 a rodar Wolf de Roma, Luis, que trabajó
de segundo ayudante de dirección. Luego cuando volvió Lester a rodar en Almería con John Lennon, Cómo ganó la guerra, también trabajó. El fracaso económico de Don Quijote lleva a Eduardo, de nuevo, a una producción americana. Espartacus fue, por el contrario, uno de los grandes éxitos, junto con alguna otra producción, pero de los más sonados de los españoles integrados en películas de superproducción. Este fue un verdadero reto porque se rodó todo lo correspondiente a batallas, a grandes movimientos de masas, y no hubo un solo día que no hubiera delante de la cámara como mínimo 5 o 6 mil personas vestidas, atrezadas, ambientadas, etcétera, etcétera. La ambientación, el vestuario o los decorados, en cuyo equipo se encontraba Gil Parrondo, fueron objeto de cuidadosos estudios previos. Los maquilladores allí hacían primero un estudio del ángulo facial de las actrices y los actores, y después sobre eso estudiaban los maquillajes. Eduardo realiza las localizaciones y propone la Sierra de Guadarrama para el paso de los esclavos por la nieve. En los montes cercanos el campamento. La cabalgata discurre por los caminos de herradura próximos al río Manzanares y las ciénagas en los alrededores del lago. En los rodajes se movilizaron miles de extras y gigantescos equipos. Y todo eso día a día durante mes y medio. Eso para España fue fundamental en aquel momento. Se ruedan en España las secuencias finales de la película Espartaco, producción cinematográfica de difícil ejecución. Está inspirada en una obra de Howard Hawks. Su director es Stanley Kubrick, y en su reparto interviene un conjunto extraordinario de astros y estrellas, así como miles de figurantes. Se han invertido en esta cinta $10 millones. Es una de las películas más caras de la producción norteamericana. Su tema es el del esclavo gladiador que casi llegó a derribar al Imperio Romano. Las secuencias guerreras se rodaron a 40 kilómetros de Madrid. Los americanos agradecían el trabajo realizado y Kubrick también pasó el nombre de Eduardo a sus colegas. Bill Kaplan, en 1964, para su compañía 20th Century Fox, solicita a Maroto se haga cargo de la dirección adjunta de En busca del amor, de Jan Negulesco, con Anne Magret y Tony Franciosa. Eran películas muy comerciales, muy de divertimento, donde la gente lo pasaba muy bien y era un director muy cotizado, porque era la película que sabes que siempre iba a encajar, que a la gente le iba a gustar, que iba a pasar un buen rato. Maroto localiza los exteriores en Marbella, Estepona y Torremolinos de los años 60, que ambientaron José Algueró y Julián Mateos. Negulesco, en su libro que ha hecho de su vida, se dedica a mi hermano también en la profesión. Negulesco fue un amigo entrañable y estupendo de Eduardo, un profesional magnífico, porque él podía hacer todo. Fuga de 1 millar de prisioneros de un tren nazi en Bon Ryan Express, Maroto localiza en el puente del Chorro de Málaga y ruedan entre los pasos de los trenes. En el Pez Espada se alojaban las estrellas de la película. Una noche, en un incidente con un fotógrafo, Frank Sinatra fue requerido por la policía a declarar, a lo que el artista se negó. Ante el desacato, la policía se presentó a detenerle en el rodaje. Maroto les convenció que esperaran a su finalización, exigiéndoles el coste del rodaje si lo interrumpían. Frank Sinatra, detenido en la comisaría de Málaga, que entonces era un horror, porque me llamaron a mí, la policía, a preguntar el rodaje cuándo se termina. Y dije, esta tarde.
porque no te llaman y te dicen, ¿cuándo se acaba el rodaje? Y me dicen, si esta tarde terminamos, pues dices, si esta tarde se termina. Claro, les dio tiempo de detenerle, si no, no le detienen. Porque si no, le meten en el avión, le mandan a América y no pasa nada. Una fianza de 25.000 pesetas le dejó en libertad. Desde América envió un telegrama a Franco alabando su régimen, pero su despedida era, muérase ya, general. ¿Qué temas de cine se sostienen a través de los años? El western, y siguen haciendo western. Y nosotros aquí los hemos imitado, en Italia, Francia, en todos sitios han hecho unas ciudades del oeste para explotar películas western. Una de las mayores oportunidades que en España ha tenido el cine la ha tenido por la vía de Almería. Yo recuerdo uno de mis primeros viajes a Almería que en un mismo emplazamiento, con un espacio de 20 kilómetros, había rodándose 7 películas. En esta tierra almeriense de tabernas y jergal se han construido poblados típicos del oeste. La provincia de Almería ha sido declarada zona de preferente localización para la industria cinematográfica, concediéndose notables ventajas a las empresas que en ella se constituyan para la producción de películas. También en Almería la picaresca era que un terreno tenía 10 dueños. Por ejemplo, tú ponías el grupo electrógeno y el cable, tirabas el cable y rodabas en una roca y tal. Y de pronto pasaba un señor y dice, mire usted, yo soy el dueño de donde está el grupo electrógeno y tal. Y le pagabas una cantidad y aquí, a lo de un rato pasaba otro que era el dueño donde pasaba el cable y entonces había que quitar el cable o cortaba el cable y tal y había que pagar al señor de detrás. Y después el de la roca, que era otro dueño. Era un abuso terrible, que yo creo que acabaron un poco con la gallina de los huevos de oro, porque todos se fueron a Yugoslavia y tal, donde bueno, pues se sabía lo que costaba, ¿no? Hicimos juntos también El regreso de los 7 magníficos, que la rodamos en Alicante. Esto le llegó a Eduardo a romper un poco con las circunstancias que una y otra vez nos llevaban indefectiblemente hacia Almería. Había un pequeño pueblo que era exactamente el paisaje desértico de Almería, donde se construyó un poblado mexicano con adobes maravilloso. Es sorprendente, un decorado sorprendente, fascinante. Nos encontramos en un poblado de tierras aztecas. Bueno, en realidad estamos a 18 kilómetros de Alicante, en un lugar de secano que viste perfectamente el paisaje de exteriores para una película cuya acción transcurre en México. El Indio Fernández esta vez actúa delante de las cámaras como actor. Fernando Rey incorpora el papel de Pater. Jules Briner juega con su hijita en uno de los descansos. Dirige esta película Butch Kennedy. El equipo español, a propuesta de Maroto, se responsabilizó de muchos de los puestos de dirección que en otras producciones se habían duplicado en esta película de 1967 del México revolucionario, Villa Cabalga, con Joel Briner, Charles Bronson, Robert Mitchum y Fernando Rey. La siguiente que rodamos juntos fue Patton. Patton quizá fue la más clamorosa de las películas rodadas en España en cuanto a dificultades, medios puestos al alcance de una película. Patton fue una de las películas más complicadas, difíciles y peligrosas de las que se rodaron en España. ¿Ha estallado la Tercera Guerra Mundial? Almería fue la batalla de Guetar y Palermo, los montes de Navarra, Normandía, y Balsaín, las Árdenas. Cecilio Paniagua fue el segundo operador, los hermanos Mateos, decoración, Villalba, jefe de producción, y Gil Parrondo, ambientador. No es la Tercera Guerra Mundial, se trata de una evocación de la Segunda, en la que se recogen los momentos más destacados de la vida del general norteamericano George Patton, papel que interpreta en una película cuyos exteriores se ruedan en España, concretamente en Almería, el actor norteamericano George Scott. Ellos se han dado cuenta que el equipo español ya estaba preparado, en producción igual, hasta el punto que hemos tenido un decorador que se llama Gil Parrondo, que ha tenido 2 Óscares, y un ambientador, que es Antonio Mateos, que ha tenido un Óscar.
Gil Parrondo y Mateos López han merecido un Oscar de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood por su labor en la película Patton, en cuanto atañe a decorados y ambientación. He aquí finalmente, tras unos primeros planos de los homenajeados, unas secuencias del rodaje de la película Patton, en la cual intervinieron también otros técnicos y artistas españoles. Cuando llegó el momento de devolver las fianzas, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación no solo no devolvieron el dinero, sino que reclamaron indemnizaciones millonarias por destrozos en carreteras que previamente la productora había construido. Posiblemente estos abusos y otros problemas fueron la gota que colmó el vaso. En Patton ya estaba muy avanzada esa situación, solamente nosotros sabíamos que necesitábamos todo Tabernes y que en Tabernes, en algún punto de Tabernes íbamos a hacer la batalla. ¿Cómo se resolvió el problema? Contratando a todos los Tabernes, pero contratándolos por una serie de convenios establecidos en los que si se llegaba a pisar el terreno se pagaba una cifra, si no en cualquier caso iban a cobrar X dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Solo de este modo y haciendo contratos de este tipo se podía ir. ¿Por qué? Porque si no podía aparecer cualquier insensato en el horizonte con un tractor y una bandera gigantesca puesta para que se viera bien y que se tuviera que indemnizarle para que se fuera a su casa con el tractor. Situaciones inverosímiles que, como digo, fueron poco a poco minando lo que podía haber llegado a ser un centro de producción y de puestos de trabajo incalculable. Patton fue el cenit y el ocaso de las superproducciones en España. La gallina de los huevos de oro había muerto. Para mí era una satisfacción que años después, siendo yo un muchacho que había intervenido en Orgullo y Pasión, venir viajando con Kramer. De todo el equipo técnico que había intervenido en la película, solo aparecieron a saludar a Stanley Kramer por el hotel Eduardo G. Maroto, que apareció con su típica corbata blanca que siempre llevaba él y estuvo cariñosísimamente hablando con Kramer. Yo quedaba amigo con todos los americanos. A mí me llamaban Eddie. Y como yo siempre llevaba corbata blanca, preguntaban por el hombre del tie blanco, white tie. Y cuando llegaban al aeropuerto, ¿viste Maroto? Yes, I am. Y empezaron. Era todo un caballero, era una persona que sorprendía porque no correspondía al tipo del cineasta, al uso que podía haber en ese momento. Él podía haber sido diplomático con toda posibilidad porque tenía un don de dominio, de saber estar y de saber captar a la gente. Ellos decían que yo era una persona estupenda, que tenía un técnico muy bueno y que tenía muchas iniciativas, que si yo hubiera a América hubiera hecho una carrera grande. Pero cualquiera se va a América con lo largo donde está. All right. Cameras. Maroto intervino en las últimas superproducciones, Cañones para Córdoba, Duelo y Annie Coulter con Raquel Welch, rodaje en el que cumplió 50 años de dedicación al cine. Fue su última película, fue la última sesión de las superproducciones en España. Había empezado como auxiliar de laboratorio, pasó por todos los oficios del cine y todos los dignificó. Conoció el éxito como director y la frustración. Tuvo que aprender a sobrevivir en esta profesión como muchos de nosotros. Los que le conocieron saben que solo tuvo dos amores, el cine y su chica de los ojos verdes. Yo no soy cineasta, ni cineasta, ni cinéfilo. Yo soy peliculero.